las 19:13, habiendo 158 personas adheridas a la transmisión, iniciaremos con el inciso D, análisis de la evidencia e información recabada en el expediente en trámite. Esto corresponde todavía a la primera unidad. Y vamos a decir que las pruebas o evidencias en el expediente administrativo, lo tenemos que denominar de esta manera, compañeros, en virtud de hacer una analogía con las materias que sí gozan de jurisdiccionalidad, por así decirlo, ¿verdad? Recordémonos que en el caso del derecho penal es evidencia, toda vez no nos la acepte el juez, ¿verdad? Y la prueba es en lo civil, ¿verdad? Y de alguna forma, pues así es como se denomina doctrinariamente en el espectro del derecho procesal administrativo. ¿Qué dice Gabino Fraga? ¿Cómo define esta parte Gabino Fraga, el gran tratadista y profesor mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México? En cuanto a los medios de prueba, dice la práctica constante que debe ser recogida por la ley y llegar a dictarse consiste en admitir toda clase de prueba. También en la práctica se ha exceptuado la de la confesión de las autoridades. Recordémonos que no existe para los efectos de ningún procesamiento, ningún enjuiciamiento acá dentro de, a pesar de que en el expediente administrativo todavía no estamos jurisdiccionalmente hablando, toda vez de que no hay control jurisdiccional, en este caso sería por las salas de lo contencioso administrativo, por disposición de una ley específica, ¿verdad? El jefe de gobierno estableció, en la época de Lucas, ¿verdad? Estableció que quedaba fuera el Estado, y es que procesalmente así es. Recordémonos que el Estado es una persona abstracta, ¿verdad? En la cual está a cargo de funcionarios y empleados, servidores públicos que están detentando el poder público y las atribuciones y las competencias provisionalmente mientras están en el poder público, ¿verdad? Entonces, no puede la autoridad ser objeto de, en este caso, declaración de parte, mucho menos careos o interrogatorios, pues, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues lo que se ha acostumbrado es a que por escrito es que se evacúan todo este tipo de preguntas o de confesiones judiciales, ¿verdad? Por escrito es que se van a evacuar, ¿verdad? Por eso establece, ¿verdad? También que en la práctica se ha exceptuado la confesión de las autoridades. No existe la confesión judicial en las autoridades, ¿verdad? Entonces, ya que la actuación de estas normalmente es por escrito que se va a evacuar. Y en este caso, en el caso del expediente administrativo, lo que sucede es que precisamente a través de todos los documentos que hablábamos el otro día, ¿verdad? No sé si virtualmente o presencialmente, hablábamos de las actas, de los oficios, de las providencias, de los memorándums, de toda clase de documentos. Van a ser las pruebas dentro de nuestro expediente administrativo. Como la finalidad esencial del procedimiento es necesario que en los casos de afectación a particulares se fije en la ley término adecuado para que puedan ofrecerse y desahogarse las pruebas pertinentes. Por eso es que existe, por ejemplo, un apartado de diligencias para proveer, ¿verdad? Mejor proveer, que es la famosa vista, si estuviéramos hablando en lo jurisdiccional. Así es como lo define Gabino Fraga con relación a las pruebas o evidencias en el expediente administrativo. ¿Qué es lo que dice el profesor Hugo Calderón? No hay prueba cuando el punto litigioso es un punto de puro derecho, ¿verdad? Es decir, implica que en un órgano administrativo no nos aplicaron una norma jurídica en el procedimiento administrativo o omitieron aplicarla en la resolución administrativa, que por eso va posteriormente a venir
por supuesto, el recurso, ¿verdad? Que por eso en la doctrina ha sido denominado, ¿verdad?, el control directo que van a ejercer los particulares en contra de las actuaciones del funcionario o servidor público. También se puede omitir el plazo del periodo de prueba cuando dentro del expediente existan todas las pruebas, ¿verdad? Porque ¿qué más pruebas que las que van a estar dentro del expediente para que entonces se pueda emitir la resolución correspondiente? Lo que normalmente sucede en los expedientes administrativos, especialmente si es una prueba documental. Esto se hace por economía procesal. Ahora recordemos, compañeros, que todo lo relativo con la prueba tendrá que consultarse, ¿verdad? Y tendrá que diligenciarse de haberlo, ¿verdad? De existir, ¿verdad? De acuerdo con el articulado correspondiente en nuestro decreto ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil. En los artículos 123 al 129 y del 130 al 195 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque como supletoriamente tenemos esa necesidad precisamente de poder diligenciar este tipo de documentos que van a servir al final de la prueba. Una vez recabadas las evidencias, sí, adelante, Yudiel, Anel. Buenas tardes, licenciado. Una consulta a economía procesal, ¿a qué se refiere? Recordémonos que el principio de economía procesal dentro de la teoría general del proceso es acelerar el proceso o nosotros prácticamente resolver o agotar en menor tiempo las fases, en este caso, del expediente administrativo, ¿verdad? La economía procesal lo vamos a tener no solo como principio procesal dentro de, por ejemplo, el juicio oral, un ordinario de trabajo, se supone que hay economía procesal, ¿verdad? También lo vamos a ver en su momento cuando entremos a ver el proceso contencioso administrativo como un principio inspirado, pero no es así, ¿verdad? Es decir, la economía procesal es no solo acortar las fases o el procedimiento, sino diligenciar la mayor cantidad de fases, ¿verdad?, en menos audiencias, ¿verdad? Ahí estaríamos hablando de precisamente el principio de economía procesal. No sé si ahí le queda claro, Yudiel. Sí, Yuleidi. Sí, gracias. Perdón, you lady. Sí, muy bien. Bien, entonces, pero regresando, ¿verdad? Supletoriamente nos tendríamos a este articulado, ¿verdad? Del Código Procesal Civil y Mercantil, que también lo tenemos que, a pesar que no es un curso de procesal civil, pero tenemos que tenerlo siempre como referente y siempre fresco, ¿verdad? Porque vamos a ir a parar, como dice el dicho, todos los caminos van a parar a Roma. Una vez recabadas las evidencias o las pruebas durante el diligenciamiento del expediente, a efecto que en base a ello se pueda emitir una resolución justa, la resolución justa que debe de estar revestida de legalidad y de juridicidad. Por eso veíamos la clase anterior, lo vimos un poquito rápido, ¿verdad? Pero vimos un modelo real de una resolución administrativa del Ministerio de Educación, ¿verdad? Que tiene toda su parte considerativa, ¿verdad? Que es en alguna forma también no solo el espíritu o las motivaciones de esa resolución, sino también tiene la parte precisamente de legalidad y juridicidad cuando establece la misma, por tanto, en el ejercicio de las funciones que le confiere, ¿verdad?, el artículo tal, del inciso tal, de la ley tal, de la Constitución, etcétera, etcétera, ¿verdad? Resuelve, ¿verdad? En base a esa parte precisamente revestida de legalidad y juridicidad, es la que nos está hablando acá el profesor Hugo Calderón. Muy bien, y en relación a las resoluciones de fondo y resolución originada, ¿qué es lo que es el último punto de la primera unidad? ¿A qué nos referimos con esto? Las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente, con cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamentan.
es lo que estamos hablando precisamente de ese revestimiento del articulado. ¿Cuál es la clasificación de las resoluciones? ¿Verdad? De conformidad con el artículo 4, ¿verdad? Son providencias de trámite, ¿verdad? Llamadas decretos administrativos en el plano de jurisdiccional, para hacer una analogía, ¿verdad? Estas resoluciones de trámites van a ser una resolución originada al mismo tiempo. Y la resolución de fondo, esta última, es la que va a estar razonada y atenderán al fondo del asunto y serán redactadas con claridad y precisión. Lo veíamos también con el expediente administrativo, que vimos también un poco rápido, aparecen ahí unas providencias de trámite, ¿verdad? Trasládese, providénciese, ¿verdad? Hacia tal director, hacia tal oficina, para atender tal cosa, ¿verdad? Es una providencia de trámite, es decir, una resolución originada, ¿verdad? Y la resolución de fondo es al final la que nosotros necesitamos y queremos que el funcionario o empleado público, el encargado de que nos resuelva nuestra petición. Muy bien, siguen ingresando compañeros, tenemos 173 ahorita adhesiones, ¿verdad? A esta transmisión. Y por último tenemos los elementos de las resoluciones administrativas. Deben de contener forma y fondo. Con relación a la forma, deben de reunir las bases jurídicas bajo la cual se emite y se de sustancia. Tiene que tener competencia y una declaración de voluntad del funcionario y contenido en cuanto al fondo. Y es el resultado final del procedimiento administrativo. Esto de conformidad con el artículo 4. Esto ya viene a englobar lo que va a ser la parte final, y esto lo que nos está describiendo es precisamente a todos esos apartados o esos ítems que tiene que contener la resolución, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario con relación a estas 5 diapositivas que se han denominado análisis de la evidencia e información recabada en el expediente administrativo, previo a que entremos al siguiente juego de diapositivas. Con esto estaríamos concluyendo entonces toda la primera unidad del desarrollo de nuestro curso, ¿verdad? Y entonces, como les he dicho en son de broma, ¿verdad? O todo quedó claro o no entendieron nada, ¿verdad? Pero yo sé que sí entendieron, ¿verdad? Y que por eso no hay dudas ni preguntas, ¿verdad? Yo creo que las diapositivas hablan por sí solas, ¿verdad? Es por eso que hay muchos compañeros que consideran llevar el curso por correspondencia y por eso ni llegan a clases ni ingresan a las transmisiones, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos avanzando en relación a los contenidos de nuestro curso, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar a la segunda unidad, denominada los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas, ¿verdad? La unidad número 2 de nuestro programa, ¿verdad? Entonces, vamos a denominar medios de impugnación. Vamos a hablar sobre estos, sobre la evolución, las características, los elementos, las clases y las denominaciones que tienen las mismas. Esto realmente todavía sigue siendo bastante rutinario y general. El profesor Hugo Calderón nos dice que los recursos o medios de impugnación contra las resoluciones o actos de la administración pública, ¿verdad? Son medios de impugnación o recursos que se van a plantear ante los órganos administrativos y los mismos órganos de la administración pública. Estos a su vez revisan su propia actuación y resuelven de los mismos, ¿verdad? Por eso se ha denominado el control directo, puesto de que son los propios administrados los que plantean las impugnaciones o recursos. Otro nombre doctrinario también es el de reconsideración o revisión jerárquica, porque regularmente es el superior, al menos en el caso del de revocatoria, ¿verdad? Es el superior de la dependencia, ¿verdad?
Ahora, en el caso de la reposición, pues va a ser el mismo superior quien emitió la resolución. Y cuando hablamos de impugnación, pues estamos hablando también de recursos, ¿verdad? Recordémonos que también en esta fase, en este apartado de esos recursos, digámoslo como que estamos creando la primera instancia, si queremos verlo de esa forma, ya que una de las características del proceso contencioso administrativo jurisdiccional ante las 6 salas de lo contencioso administrativo y tributario del organismo judicial es el hecho de que una de las características fundamentales es de que son procesos en única instancia. Como vemos, no hay juzgados de primera instancia de lo contencioso, sino que se sustancia y se agota por la vía gubernativa esos procedimientos y después nos vamos a el proceso contencioso administrativo. Y va a ser entonces a través de estos recursos denominados control directo. Gavino Fraga, nuestro profesor de Derecho Administrativo mexicano, en su obra El Derecho Administrativo, nos indica que el recurso administrativo constituye un medio legal de que dispone el particular. Y sí que lo es un recurso legal, toda vez de que debe de contener como mínimo las generalidades de un memorial o de un escrito de demanda. Y mejor puede ir auxiliado por un profesional del derecho y si no, pues usted mismo puede plantearlo, ¿verdad? Y usted mismo lo puede firmar ya en virtud de que la ley, pues, no necesariamente requiere u obliga el auxilio profesional. Entonces, un medio legal que dispone el particular afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para obtener en los términos legales de las autoridades administrativas una revisión del propio acto, a fin de que en dicha autoridad lo revoque, lo anule, lo reforma o en su caso encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo. Es decir, se va a nuevamente o como a calificar o a revisar si precisamente los principios de legalidad y juridicidad fueron aplicados dentro de ese expediente y al final con la resolución que nosotros estábamos solicitando. Seguimos admitiendo a compañeros que están ingresando. Buenas noches, sean bienvenidos. Vamos a entrar ahora a las características. De conformidad con nuestro profesor y tratadista argentino, Agustín Gordillo, en México es Gavino Fraga y en Argentina es Agustín Gordillo, una de las características es la autoridad que los decide. Es el funcionario público, autoridad nominadora, autoridad u órgano colegiado, dependiendo ante qué órgano o autoridad se presenta. Porque aquí vamos a ver de que, por ejemplo, el recurso de revocatoria lo vamos a plantear ante los funcionarios que resolvieron y que tienen superior jerárquico, ¿verdad? Pues es el caso, por ejemplo, un director departamental de educación, como con ocasión de hacer un trámite de autorización de un colegio. Entonces, el superior jerárquico de este director departamental de educación lo va a ser el ministro de Educación, ¿verdad? Ese para el caso del Ministerio de Educación. Si en Cultura estábamos solicitando nosotros un trámite de licencia de espectáculo público, se emite a través de la Dirección Técnica de Espectáculos Públicos que pertenece a la Dirección General de las Artes, que pertenece al Viceministerio de Cultura, ¿verdad? Pero el superior jerárquico en este caso va a ser el ministro. En este caso, como es ministra, pues va a ser ante la ministra. Sin embargo, el curso de reposición va a ser en contra de la ministra si fue ella la que profirió la resolución. Como en el caso, el ejemplo de la resolución administrativa que vimos del Ministerio de Educación, cualquier particular que se vea afectado con esa que se emitió en el 2013, creo yo que es la que firma Cintia del Águila, pues se plantea entonces el recurso de reposición ante la misma autoridad que emitió. Pero si nos vamos al trámite, a la autoridad municipal, si es una resolución proferida por un alcalde o por el tesorero municipal o por el secretario municipal o por el director de obras o por el director de catastro, qué sé yo, ¿verdad? Pues entonces es revocatoria,
¿Por qué? Porque la autoridad superior va a ser el Consejo Municipal. Y si fue el Consejo Municipal, pues entonces nosotros vamos a plantear el recurso de reposición ante esa autoridad colegiada. Por eso habla acá autoridad de los que decía el funcionario público, autoridad nominadora, autoridad o órgano colegiado, dependiendo ante qué órgano o autoridad se presente. Seguimos aceptando compañeros, ya siendo las 19. Tenemos aquí nuevamente Yuleidi, adelante por favor. Casi no me queda claro el recurso de revocatoria y de repetición. El de revocatoria usted decía que es contra la autoridad superior. Por ejemplo, si la resolución lo emite una dirección, la persona va a plantear un recurso de revocatoria, no va a ser contra las personas que emitieron la resolución, sino contra la autoridad superior. En este caso, por ejemplo, sería el ministro. No sé si No, estoy no, no, bien. no, 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 así anda confundida. Pero para eso estamos, para eso estamos. Vuelvo a repetir. Como todavía no estamos entrando a la clasificación ni a conocer el trámite, que sí lo vamos a hacer y los esquemas, pero está bien que tengamos esto bien claro. La revocatoria, ¿verdad? De conformidad con la ley de lo contencioso administrativo, en el artículo número 7 establece: procede el recurso de revocatoria en contra de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa que tenga superior jerárquico. Es decir, por eso estoy poniendo el ejemplo, en un ministerio de Estado es a través, por ejemplo, el director de museos, ¿va? Yo quiero poner mi museo, ¿va? Por mencionarles, no sé si existe o no, ¿verdad? Eso. Pero el director de museos del Viceministerio de Patrimonio Cultural me niega mi permiso. Y entonces me lo va a emitir a través de una resolución. Ah, porque voy a hacer un hotel o qué sé yo, entonces no me autorizan poner mis museos, porque hay un departamento de control, registro de museos en el Viceministerio de Patrimonio Cultural. Entonces es el director de museos. Entonces yo voy a plantear mi recurso de revocatoria. Juan Carlos Pérez plantea su recurso de revocatoria ante este director de museos, ¿sí? Porque el superior jerárquico de ese director de museos en el Ministerio de Cultura y Deportes es la ministra de Cultura y Deportes. Si yo estoy solicitando una licencia de construcción en una municipalidad, quien me la tiene que otorgar es el director de catastro. Y entonces, yo presento mi recurso de revocatoria ante ese director de catastro, porque él fue quien me la emitió y me la negó. Y entonces, este director de catastro, el superior jerárquico no es ni el alcalde, el superior jerárquico va a ser el Consejo Municipal, ¿verdad? Este va a ser el caso de la revocatoria. Por eso la ley establece, cito y leo, artículo 7, recurso de revocatoria. Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico. Subrayen ese que tenga superior jerárquico. Solo hasta ahí quedémonos con el recurso de revocatoria ante quien se plantea y esa autoridad, ¿qué es lo que debe de contener? ¿Va? Que tenga superior jerárquico. ¿Estamos ahí, Yuleidi? Gracias. Miren, pregunten por favor, porque es mejor salir de dudas y tal vez por pena no preguntar. Y miren, a través de este medio, pues ni las caras nos vemos, así es que es mejor preguntar, ¿verdad? Aunque nos dé pena y no quedarnos ahí con la duda. Muy bien. Número 2, función que ejerce el que los decide. El recurso administrativo, su resolución implica función administrativa, es decir, funcionario público. Por eso el ítem es función que ejerce el que los decide. Recordémonos que vimos en las primeras diapositivas la competencia de la atribución del órgano administrativo que está creado por ley. El tiempo
o la duración de la función del órgano administrativo no puede tener a cierto tiempo, ¿verdad? Tiene que ser un órgano administrativo ad eternum, ¿verdad? Porque es como el Estado que les decía, ¿verdad? Que es abstracto, que solo va a ir cambiando de funcionario, pero va a estar siempre, ¿verdad? Por ejemplo, el Registro General de la Propiedad. Tiene más de 100 años, creo yo, porque imagínense, es el que brinda la certeza jurídica de la propiedad en Guatemala. Y cambian de registradores, ¿va? Ahí creo que la figura de registrador adjunto, no sé cómo es que le llaman al segundo que está allí, ¿verdad? O sea, todos los puestos, ¿verdad?, de decisión, ¿verdad?, son puestos transitorios, no son puestos definitivos, ¿verdad? Entonces, la función de quien lo ejerce, ¿verdad?, es el quien decide, entonces, dentro del órgano administrativo. Seguimos. Carácter en que actúa quien decide. Es el funcionario público parte de la administración pública y del ordenamiento jerárquico del mismo, ya sea centralizado, desconcentrado, descentralizado y o autónomo, que a su vez es parte en el procedimiento administrativo que resolvió y actúa en la controversia, ¿verdad? Es decir, el carácter que debe de tener esta persona, ¿va?, que tiene que ser funcionario público. Y recordémonos que cuando hablamos de funcionario público, ¿verdad?, o un servidor público, ¿verdad?, el funcionario regularmente es puesto de confianza, ¿verdad? Pero hay, por ejemplo, funcionario público por elección, ¿verdad?, que es el caso del presidente, el vicepresidente, los diputados. Los alcaldes son funcionarios públicos por elección. Y hay funcionario público que ingresa al servicio sin oposición, que son, por ejemplo, aquellos asesores, inclusive los ministros, viceministros, porque son empleados de confianza del presidente y no tienen que ser sometidos a un proceso de oposición. Por eso, la característica número 3 es el carácter en que actúa quien decide, ¿verdad?, a través de funcionario público. El número 4. Extensión del control ejercido, es decir, el control que se ejerce en la impugnación a través del recurso. Es la legitimidad que considera objetivamente la vigencia de la legalidad de las normas observadas, incluso cuando no se afectan los derechos del individuo o no los ha reclamado, y es también determinado control de oportunidad. Por eso habla de una extensión del control ejercido, ¿verdad? Que al final, pues, entonces, no hablemos de control directo, sino es un control de oportunidad, ¿verdad? Porque entonces el mismo usuario, el mismo ciudadano es el que está interponiendo, el que está actuando, el que quiere que se le haga justicia administrativa porque consideran que tiene la razón y el derecho le asiste. Luego tenemos los derechos protegidos, es otra de las características. Son los derechos subjetivos como intereses legítimos e incluso intereses simples. Es decir, el particular de conformidad con la legalidad reclama un derecho y por ende el administrador está en la obligación de otorgar a través de la resolución. Si nosotros habláramos en materia jurisdiccional, por ejemplo, hablamos del bien jurídico tutelado, ¿verdad? Acá podríamos hablar que el bien jurídico tutelado es la juridicidad, es la legalidad. Es decir, que los actos de la administración pública estén fundamentados en ley, ¿verdad? Por eso estamos hablando de los derechos protegidos, ¿verdad? Por eso hablamos de una justicia administrativa, ¿verdad? Para otorgarle a cada quien lo que se merece o lo que debe de tener, ¿verdad? Esos serían los derechos protegidos. Luego tenemos otro también importante, ¿verdad? Todos son importantes, ¿verdad? Las facultades procedimentales del órgano decidiente, ¿verdad? ¿Qué facultades deben de observar estos órganos quienes deciden con relación a la solicitud? El administrador tiene facultades para actuar de oficio, impulsar el procedimiento e instruir la prueba.
y prevalece el principio de la verdad material. Es decir, en casos en que sean varias las evidencias o pruebas, el funcionario está en la obligación por todos los medios para establecer la verdad de los hechos, actos o circunstancias que se le ofrecen, ¿verdad? En este caso, digámoslo, es ese juez que va a decidir, pero es un funcionario público al final, ¿verdad? Por eso es de que podía ejemplificarse con el recurso de reposición, porque va a llegar precisamente al despacho del ministro, a las salas del consejo, de la junta directiva, que va a ser la autoridad máxima superior, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las facultades procedimentales del órgano decidiente sí tienen que estar, y no solo eso, sino que enmarcadas dentro de las leyes, ¿verdad? Luego tenemos el número 7, la naturaleza del acto que decide el recurso. Fíjense bien, pues, como ya lo habíamos visto en la naturaleza jurídica del acto administrativo, ¿verdad? Es precisamente eso, es que es un acto administrativo y hoy lo volvemos a ver. La naturaleza del acto que decide el recurso. La naturaleza jurídica del recurso administrativo, la administración administrativa es un acto administrativo, contrario a la del proceso judicial, que será una sentencia, ¿verdad? ¿Y por qué es un acto administrativo? Porque va a ser una resolución, ¿verdad?, que está en el ámbito y en la esfera de la administración pública. Número 8, la estabilidad de la decisión. La administración solo está parcialmente limitada y puede, en ciertas hipótesis, modificar su acto. Es decir, muy difícilmente revoca el acto porque estaría aceptando su culpa o error. Esto suele suceder mucho, ¿verdad? Y por esa razón es que debe de existir, existe de hecho, ¿verdad?, ciertos códigos de moral y de ética, como lo es la solidaridad de los funcionarios públicos. Por esa razón es que en el recurso de revocatoria, si el superior jerárquico le da la razón al particular, ahí él está aceptando la culpa del funcionario inferior que nombró, al director, ¿verdad? Porque entonces está haciendo malas cosas. Entonces yo, como funcionario superior, como integrante del Consejo Municipal y máxime, si yo como miembro del Consejo Municipal, perdón, fui quien propuso a la persona del catastro, ¿verdad? Y resulta ser que nos empiezan a bombardear de recursos en el Consejo Municipal. Y hay que ir evacuando los recursos de conformidad con la ley, ¿verdad? Por eso existe otra característica de la estabilidad de la decisión, ¿verdad? La administración solo está parcialmente limitada y puede, en ciertas hipótesis, modificar su acto. Es decir, muy difícilmente revoca el acto porque estaría aceptando la culpa por error. En la experiencia profesional que tengo, nunca me han dado un recurso favorable. No he visto, y con los compañeros, colegas que a veces comentamos, pues igual no existe algo parecido, ¿verdad? Porque y repito, ¿verdad? Los superiores jerárquicos ahí estarían aceptando la culpa o el error, ¿verdad? Primero de haber nombrado a personas no idóneas, ¿verdad? Y luego que imagínense que estar bombardeado como superior jerárquico con una cola de recursos ahí, ¿verdad? Y recordémonos que ya estos recursos empiezan a tener plazos, ¿verdad? Y por mucha demora que nosotros invoquemos en la administración pública, tarde o temprano se le tiene que resolver a el interesado. 9, la recurribilidad de la decisión. La decisión del recurso administrativo, que como dijimos constituye un acto administrativo, es a su vez impugnable por nuevos recursos administrativos y acciones judiciales, es decir, la decisión, ¿verdad? Entonces, la recurribilidad de esa decisión, ¿verdad?, es precisamente que vamos a recurrir a ese recurso para que la autoridad modifique su postura y modifique su decisión.
Pero, ¿por qué? Porque nosotros sí tenemos que tener la razón, sí tenemos que estar fundamentados en ley, el derecho sí nos debe de asistir y que fue contrario con lo que se nos resolvió, ¿verdad? Otro es la unidad de acción, la pluralidad de recursos en el procedimiento administrativo. Siempre se ha permitido la defensa tanto del derecho subjetivo como del interés legítimo. Pero en cambio, se ha pecado por un exceso en los medios de impugnación o defensa disponible para los particulares. O sea, la justicia es muy retardada en el derecho de petición, volviéndose engorroso y tortuoso la justicia pronta y cumplida. Y eso lo podemos ver, no a diario, pero sí en varias noticias con relación precisamente a que linchan a las personas, ¿verdad? No es, tal vez estamos hablando del derecho administrativo, pero sí el derecho penal, que el derecho penal pues tiene un impacto mucho más severo en la sociedad en virtud de que, por ejemplo, el bien jurídico tutelado es la seguridad, ¿verdad? La vida, por ejemplo, ¿verdad? Que en este país pues a veces pareciera ser que estamos viviendo el último día así a cuentagotas, porque miren cuánta violencia, ¿verdad? El otro día hablaba, entrevistaban ahí al señor el grupo de apoyo mutuo GAM, ¿verdad? Y él daba los datos estadísticos, ¿verdad? Entonces se decía que el gobierno pasado, ya en estas épocas, tenía 2,000 y pico de homicidios registrados entre hombres y mujeres a nivel nacional. Imagínense. Pero ya para este año, dice, ya bajó un 10, un 20%. Pero siguen 2,000 y pico de prácticamente de asesinatos, en donde, ¿cómo es posible que un particular le quite la vida a otro particular? ¿Verdad? Inspirados a ver en qué motivaciones, ¿verdad? Y que el Estado sea incapaz, entonces no solo de brindar seguridad, sino que al final no tener los mecanismos idóneos de la justicia para poder brindarle justicia a esa persona. Unidad de acción y pluralidad de los recursos, ¿verdad? Hablábamos esto, ¿verdad? En el procedimiento administrativo siempre se ha permitido la defensa tanto del derecho subjetivo como del interés legítimo. Pero en cambio se ha pactado, ¿verdad? Muy bien. Número 11, onerosidad y gratuidad. Tanto el expediente administrativo como el recurso administrativo es gratuito. Está exento del pago de impuestos porque la misma ley lo establece, toda vez que sea planteado por la persona individual afectada. Ahora bien, si se auxilia de servicios profesionales de un abogado, sí, y en virtud de tener que ir consignada la dirección y procuración en el apartado inicial del escrito, ¿verdad? Así como el final, firma y sello y un timbre forense de un quetzal en cada hoja. Como la ley del timbre, el papel especial para protocolos y demás ha establecido precisamente que el timbre forense es un timbre de un quetzal que emite el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y entonces nosotros compramos ese timbre ahí. Nosotros cuando firmamos un documento, va con nuestra auxilio profesional, ese documento, ese memorial, ¿verdad? No solo lo tenemos que firmar y sellar, ¿verdad? Lo tenemos que foliar, sino que en cada hoja de ese memorial tenemos que estampar ese timbre forense de un quetzal, ¿verdad? Para que entonces tenga validez no solo el memorial, sino que es lo que la ley establece. Pero si es el particular, no hay ningún problema, ¿verdad? El particular muy bien puede presentar su memorial, su recurso, que no va a haber ningún inconveniente. Por eso se habla de la onerosidad y de la gratuidad, ¿verdad? Y tenemos la intervención profesional requerida. Esta última de las características no menos importantes se da en virtud de que el abogado es un letrado, es un profesional y sabrá expresarse de esa forma clara y precisa, y sobre todo la técnica jurídica haciendo coincidir la juridicidad y la legalidad inobservada, por lo que es necesaria la intervención del profesional. Es más, en muchas instituciones, cuando ven ya la intervención de un profesional del derecho,
pues sí, se ponen un poco preocupados, ¿verdad? Toda vez de que ya entra uno a ese ámbito litigioso y recuérdense que de entre abogados, abogado y abogado, pues con dos abogados hay tres criterios. Entonces no es lo mismo que una persona con su firma calce, ¿verdad? El memorial no va a ser lo mismo que un abogado, ¿verdad? Redacte ese memorial con la determinación precisa y con todos los ítems que solicita pues la ley, ¿verdad? Que en este caso están debidamente fundamentados en el artículo 11, los requisitos, ¿verdad? En el memorial de disposición de los recursos de revocatoria y reposición se exigirán los siguientes requisitos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver poco a poco y más adelante. Y por último tenemos los elementos de las impugnaciones de las resoluciones administrativas o de los recursos administrativos, ¿verdad? En el caso de los elementos indicados por Gabino Fraga es la existencia de una resolución administrativa que afecte un derecho o un interés legítimo del particular recurrente. Esto de conformidad con los artículos 7 y 9 de nuestra ley de lo contencioso administrativo. La fijación en la ley de las autoridades administrativas ante quienes debe de presentarse. También el artículo 7 y 9. La fijación de un plazo dentro de la cual deben de interponerse el recurso. Está también determinado en el artículo 7, 8 y 9. Los requisitos de forma y elementos que deben incluirse el escrito de interposición lo tenemos en el artículo 11. La fijación de un procedimiento para la tramitación del recurso. Especificaciones de pruebas, documentos, peritos, declaraciones, entre otros. Eso está regulado en el artículo 12, 13, 14, 15, 16 y 17. La obligación de la autoridad revisora de dictar nueva resolución en cuanto al fondo, el artículo 15. Como vemos, estos elementos, ¿verdad? Son elementos legales que deben de incluirse, ¿verdad? Ya les voy a compartir también un formato, un machote, solo para rellenar, para que nosotros tengamos como ilustración precisamente cómo redactar un memorial de estos, ¿verdad? Pero por favor, no dejar de chequear con su ley estos elementos de impugnaciones a las resoluciones administrativas o los recursos administrativos. Muy bien, por aquí me iría quedando yo con estas primeras diapositivas, ¿verdad? De la segunda unidad, los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas. Si hay alguna pregunta, comentario, duda y demás, este es el momento procesal oportuno para hacerlo. En caso de que no, pues hasta aquí haríamos, siendo ya casi las 20 horas, faltando 5 minutos para que termine. El día de hoy, pues como otros días no terminamos en punto, pues hoy sí, quedamos con esos 5 minutos, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo su asistencia, su adhesión a esta transmisión, ¿verdad? Muy buen provecho, muchas bendiciones, feliz descanso reparador, ya échenle ganas el día de mañana, tenemos último día de la semana, y para los que llevan su retrasada también, échenle ganas para el día sábado. Nos vemos entonces el día martes en la facultad, ya de forma presencial. Pase usted feliz noche y buen provecho. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, igualmente. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lee, que descanse. Nos vemos el martes. Gracias, don Marco Antonio. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Excelente cátedra. Gracias, Noé, muy amable. Feliz noche.